carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 5, el verso 6. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. ¿O dije mal? Bueno, perdónenme en esa y la otra. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra del Señor. Leamos desde el versículo 3, perdónenme ahí. Desde el versículo 3 dice la palabra del Señor: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Demos gloria a Dios. Una vez más, digámosle al Señor: siéntese, hermano, tenga la amabilidad. Un avivamiento que permanece. Amén. Un avivamiento que permanece. El apóstol Pablo hace estas palabras escribiéndoselas de una manera especial a su discípulo, o sí, a su discípulo Timoteo, el cual lo estaba enseñando a testificar de Cristo. ¿Sí? Cuando hablamos de avivamiento, avivamiento es algo que hay en nuestra vida. Amén. Hablamos de un sinónimo como el Pentecostés, ¿cierto? ¿Dónde surge el Pentecostés? En el día de que estaban los 120 en el aposento alto y descendió por primera vez el Espíritu Santo y les dio nuevas lenguas a cada uno según él les daba que hablase. Amén. Y desde ahí empezó un avivamiento en el crecimiento de la iglesia. Si usted mira la palabra de Dios, no se confunda con la historia humana. La iglesia no nació en Roma, nunca. La iglesia no nació en el Vaticano, ni en Roma, ni nada de eso. Si miramos la historia de la iglesia nace desde el momento en que el Espíritu Santo es derramado sobre esos 120 y empieza el apóstol a predicar y empiezan las almas a arrepentirse, y de ahí había un gran avivamiento, ¿sí? El avivamiento del Pentecostés. Desde ese día se empezó a predicar la palabra del Señor hacia todos los gentiles, ¿verdad? Hablando de la salvación y del reino de los cielos. Había un avivamiento en todos aquellos. Había una llama encendida en la vida de los que hablaban y de los que habían oído al Señor predicar. Pero el apóstol Pablo hablaba a Timoteo en el versículo 5, donde le dice en algún momento:
trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Cuando habla de permanecer, habla de algo que perdura, que está siempre arraigado, afirmado en lo que se lleva, y en este caso se habla de un avivamiento que había perdurado en la vida de los que habían creído en Jesús. Si usted hace memoria en esta mañana, usted puede contemplar cuál es el avivamiento de su vida y cuál es el avivamiento de su corazón. Usted puede hacer memoria del día en que conoció a Jesús, el día en que fue bautizado por el Espíritu Santo. Amén. Y entonces el apóstol empieza a hablarle a Timoteo acerca de que había una necesidad constante en la vida de cada uno de nosotros, y es de tener la experiencia de un avivamiento espiritual. La palabra del Señor nos enseña que el que es bautizado en agua entrará al reino de los cielos. Pero Juan hablaba diciendo: porque tras de mí viene otro que es más poderoso. Mientras tanto yo los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene os bautizará con el Espíritu Santo. Y la palabra del Señor nos habla que los que recibieron el Espíritu Santo les fue dado poder, ¿cierto?, para que predicasen. Y no simplemente el Señor les dijo: vaya y busquen señales, vaya y busquen prodigios. No, el Señor les dijo: estas señales nos seguirán a los que creen en su nombre. Les dio la potestad ¿de qué? De echar fuera ¿qué? De sanar ¿qué? De libertar ¿qué? Y entonces el poder que nos ha sido dado no es cosa que viene de este mundo, sino que es algo semejante a la gloria eterna, la cual hemos de recibir nosotros en el momento en que hemos creído en Él. La experiencia del avivamiento espiritual, porque necesitamos estar avivados todo el tiempo. Es un clamor, es un anhelo. De alguna manera el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo y le dice: traiga memoria de los hechos de Dios en los tiempos pasados. Pero ¿qué pasa? El apóstol trae a memoria estas palabras a Timoteo, porque aquellos hechos eran necesarios que no se olvidaran siempre de la presencia, de la mente de cada uno de nosotros cuando empezamos a conocer a Dios y a enamorarnos de su presencia. Aquellos actos eran recordados y reconocidos en alguna forma. El Señor, hablando por allá a alguna iglesia del Apocalipsis, le dice: acuérdate del primer amor, de los primeros días, de los primeros momentos. Acuérdate de aquellos tiempos. Pero simplemente, más que Pablo le dice a Timoteo: no simplemente te acuerdes de ellos, sino que es necesario que no los olvides. Es necesario que sean recordados. Y más que ser recordados, esos momentos tienen que permanecer en la vida del creyente. El poder no se puede olvidar. La autoridad no se puede echar abajo. Y usted se pregunta: si es la iglesia de poder, ¿dónde están los milagros? ¿Para dónde se fueron los prodigios? Si antes se veía que el paralítico se levantaba de la silla y era por el poder de Dios. Si antes se veía que el sanar enfermos se hacía por la imposición de las manos. Si antes se veía que el echar fuera demonios se hacía en el nombre de Jesús. ¿Y dónde están esos momentos? Usted dirá: ¿para dónde se fueron?
Y Pablo trata de recordarle a Timoteo aquella situación, recordando de que era necesario, de que esto no se podía apartar de la vida de él, de que sin lugar a dudas ese poder y esa gloria y ese avivamiento tenía que permanecer, debía de mantenerse sin mutuación, en el mismo lugar, en un mismo estado, en una misma calidad. No se puede apagar. No se podía acabar con esa llama que había encendida en la vida de muchos. Aquellos no se desanimaron, claro. A muchos los mataron. A otros, como Esteban, fueron muertos a punta de piedra por hablar de Jesucristo. Otros tenían que esconderse en las cuevas para poder predicar de su nombre. Y esto llegó a que muchos se desanimaran. Y eso llevó a que muchos tuvieran que apagar la llama que había en su corazón. Pero sin lugar a dudas había algo importante a lo que Pablo le decía a Timoteo: deseo verte y acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pero también traigo a tu memoria que la fe de la que hemos creído es una fe no fingida. Es una fe intacta. Es una fe que permanece. Pablo le recuerda a Timoteo las circunstancias por las cuales había empezado a opacarse ese primer amor, ese primer momento de experiencia donde se predicaba con alegría, se predicaba con regocijo, se predicaba cueste lo que cueste. Así mismo tuvieran que entregar su propia vida. Pero no podía cambiarse ese avivamiento que había en el corazón de estos. Era una conexión que estaba arraigada a Jesús, de donde su vida se convierte en nuestra vida. Era una conexión profunda, donde había algo más dentro de nosotros que no podíamos ocultarlo. En el momento en que se empezó el evangelio, yo creo que para nosotros no tenían que decirnos que llegáramos temprano a orar. Ahora hay que hacer propaganda para que busquemos a Dios en oración. Antes no teníamos que invitarnos o hacer un evento, un programa para que la iglesia asistiera, no, fuera donde fuera. Se ponía uno las botas de caucho y agarraba para la vereda, para donde fuera. Y allí se sentía la presencia del Señor. Antes, cuando había avivamiento y cuando había enamoramiento de Dios, servir a Dios era lo mejor de la vida. No importaba lo que fuese. No importaba si era en el aseo, en la oración, en la dirección, ir a hacer una alborada, ir a hacer un refrán, ir a predicar al aire libre, era lo mejor. Había un avivamiento en nuestra vida. Se predicaba de salvación, se predicaba de perdón de pecados, se predicaba de libertad para el perdido. Pero ahora muchos nos hemos convertido en perdidos sin libertad. Es un estado de vida donde se arraiga. Y nosotros hemos visto en algún momento cuando se enciende una leña. Y la leña, cuando está ardiendo, se pone rojiza. Pero sabe que llega un momento en que cuando la brasa se empieza a opacar, llega en un estado como escarchoso, como grisoso, donde usted no sabe si está prendido o está apagado. Donde usted tiene que volver a coger y soplar esa llama, ese carbón, para que empiece a quitar esa escarcha que hay y empiece a volver a arder nuevamente.
veces no se sabe la clase de corazón que tenemos. Si es un corazón apagado, si es un corazón que todavía ha dejado de enardecer, si se está soplando, si se está apagando. Simplemente cuando sucede es que cuando esa llama, esa leña se sopla, empieza a avivar esa ceniza y empieza a volver a arder ese carbón y vuelve a encenderse. Pero ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Que cuando estaban en el aposento alto, como 120, ¿sabe cómo llegó el Espíritu Santo? ¿Cómo qué? Como un viento recio que soplaba en la vida de muchos. Y yo no sé si en esta mañana usted nuevamente necesite que Dios vuelva y sople esa vida que hay en nosotros. Hoy en día necesitamos nuevamente el mover del Espíritu de Dios. Necesitamos el soplo del Espíritu Santo. Hoy ya no se hablan nuevas lenguas. ¿A dónde está el Espíritu Santo? ¿A dónde está el hablar? Y según el Espíritu nos da que hablarse, ¿dónde está ese avivamiento? ¿A dónde está esa llama encendida? ¿Dónde está nuevamente esa manera de obrar en cuando Dios hacía las cosas? Pero ¿qué pasa cuando el avivamiento se apaga? Es posible que la continua actividad de Timoteo en Éfeso produjese un cierto cansancio en su forma de enfrentar las dificultades. Hay una razón por la cual Pablo habla a Timoteo y le dice que traiga a la memoria la fe que no ha sido fingida, que hay en ti. ¿Pero por qué dice? Porque había un problema en Éfeso que había hecho que Timoteo tuviera cansancio espiritual, que su forma de enfrentar las dificultades y poner en orden lo que no era correcto se hubiese enfriado en algo. Se hablaba de la realidad, de lo que era el apostolado y de lo que era que Pablo le dijese: yo te ruego, Timoteo, que te acuerdes por un momento, que te acuerdes por un instante, que lo que te fue puesto en tu vida, que esa llama que ardía en tu corazón por medio del cansancio, los problemas, por el orden público, se habían enfriado. Ese don no estaba siendo utilizado al máximo y debía de ser activado. Ese don no estaba siendo utilizado. Timoteo estaba en un tanto limitado por las causas de debilidades físicas, por el carácter tímido que le era propio. Hacía difícil para él enfrentar las situaciones conflictivas de la iglesia. Hacer frente a la oposición de los que se desviaban de la doctrina. Hacer frente a la oposición allá en Éfeso de quienes se desviaban del pensamiento de la iglesia y de los principios. Eran opositores decididos a que no iban a estar firmes. Y lo haría más difícil, y además de todas las persecuciones contra los cristianos, se estaban manifestando de una forma en que Timoteo ya no era el mismo. Hay situaciones en la vida que nos llevan a ser diferentes. Hay situaciones en la vida que nos llevan a la realidad de nuestra vida, hermanos, a comprender simplemente por un momento que los problemas, que las aflicciones, que las cosas del mundo nos hacen que el enfriamiento de nuestra vida se apague. ¿Y dónde está ese cristiano avivado? ¿Dónde está ese cristiano apasionado? ¿Dónde está ese cristiano que amaba a Dios por todas las cosas? ¿Dónde está ese cristiano que tenía poder y no era cualquier clase de poder? Tenía poder para sanar enfermos. Teníamos autoridad para echar fuera demonios. Teníamos autoridad para sanar enfermos.
Pero ¿qué ha pasado en nuestra vida? A Timoteo las persecuciones, a Timoteo las dolencias, a Timoteo las cosas de las falsas doctrinas, a Timoteo las cosas de los que iban enfrente o en contra de la oposición de la iglesia. Lo hicieron a desanimarse. Pero sabe que había algo en este joven o en este hombre donde le dice Pablo: traigo a tu memoria tu fe que no ha sido fingida, queriendo demostrarle algo a la fe. Timoteo, en lo que creíste, Timoteo, en lo que se te enseñó, Timoteo, en lo que has practicado por medio de la palabra, comprende que aunque los tiempos pasen, tu vida espiritual, tu avivamiento, tu Espíritu Santo no puede cambiar por más que pasen las circunstancias. Pero había desánimo. Y yo no sé qué cosas en la vida te han llevado, amado hermano, a que te sientas desanimado, sin aliento, sin ganas de avanzar, sin ganas de progresar, sin ganas de seguir adelante. Pero mire que Pablo le dice: Timoteo, la fe que tú tienes, aunque está apagada, es una fe que no es fingida. ¿Por qué? Porque lo que hay dentro de ti, dice, la cual primero fue por tu abuela Loida y aún por tu madre Eunice. Y Pablo le dice: y estoy seguro que aunque tu avivamiento esté apagado, pero estoy seguro que esa fe también está dentro de ti y no ha cambiado en nada. Si usted puede comprender por algún momento que lo que hemos creído, aunque las cosas de la vida nos hayan hecho flaquear en este evangelio, aunque los problemas y las adversidades nos hayan hecho retroceder, pero hoy la palabra nos dice: estoy seguro que lo que hay dentro de ti, lo que también se te predicó, lo que también se te enseñó, es una fe que no ha sido fingida, es una fe que todavía está ahí prendida en el alma. Pero ¿qué ha pasado, querido hermano? Todo esto debilitó a Timoteo. Necesitaba ser alentado. Necesitaba avivar el fuego del don. Necesitaba ponerlo operativa máxima intensidad en las áreas del evangelio. Hoy podemos tener entre nosotros a muchos Timoteos que ya no predican, que ya no hablan de Cristo. Quizás hoy tenemos entre nosotros a muchos Timoteos que ya les duele coger el tratado, que ya les duele coger el carriel e irse hacia los campos. Cantamos de hermoso, vamos por montes y collados, pero no pasa más que un cántico, porque necesitamos todavía que aunque hayan aquí Timoteos que estén desanimados, que tengan apagado el don del fuego de Dios, que hoy día luchan contra el mundo, que convulsiona por el pecado, que es un mundo que ha sido transversado por la propia ética, por la propia moral, queriendo cambiar nuestros principios. Y aunque muchos se hayan retrasado, puedo estar seguro que lo que hay aquí en el corazón es una fe que no ha sido fingida. Es una fe que tú tienes, por la cual un día se te predicó y se te enseñó que aunque andes por el mundo, hay una iglesia que predica la verdad. Hay una iglesia que tiene poder. Hay una iglesia que tiene una llama. Hay una iglesia que tiene autoridad. Hay una iglesia que los demonios la ven y tiemblan, porque ante ese nombre retroceden en el nombre de Jesús. Pero ¿dónde está tu poder? ¿A dónde está ese avivamiento?
¿Para dónde pasó? ¿Será que hay aquí unos Timoteos, jóvenes, hermanos, ancianos, que se han tratado de salvaguardar lo que un día les fue entregado? Hombres que cogieron sus dones y fueron y lo enterraron y lo cavaron por miedo a perderse. Hombres, hermanos, creyentes que se han desanimado por lo que un día se les entregó. Otros dijeron no más. Otros están decaídos. Otros simplemente se apartaron. Pero hay una tarea por cumplir, donde Pablo llama a Timoteo para que reflexione, diciendo: Pablo llama a reflexionar, pero ¿sabe cómo lo hace? Le dice: oye, Timoteo, deseo verte, pero también me acuerdo de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pero traigo a la memoria que dentro de ti hay algo, que aunque las cosas del mundo te han llevado a retroceder, te digo, Timoteo, que dentro de ti hay algo que no se ha apartado. Dentro de ti hay algo que todavía permanece. Dentro de ti hay algo que necesita ser soplado en esta mañana, para que la gloria del Señor comprenda que dentro de tu vida hay algo más poderoso, y que necesitamos una iglesia que se levante con poder, con autoridad, comprendiendo que esta iglesia sí tiene el avivamiento, sí tiene Espíritu Santo, que no ha pasado de moda. Dele ese aplauso a él. ¿De qué clase de creyente nos hemos convertido? Pablo luchaba contra hombres que se oponían. El fuego del don se había extinguido. Ya no se hablaba de una fe. Se trataba de una fe que no podía ser activada. Pero se encuentra con que el don de Dios está haciendo lo que debería ser para mostrar esa fe auténtica, que despierte, que restaure, que avive para trabajar en lo que es debido. El fuego del don de Dios se había extinguido por el descuido personal de Timoteo. Y el apóstol apela a recordarle, a que le dice: presta atención, tenga cuidado de ti mismo, Timoteo. Queriéndole decir: si te descuidas, caes en el abismo. Pero si hoy te levantas, puedes comprender que hay algo que recordar, que dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está dentro de ti por la imposición de las manos. Había un descuido en el apóstol. En aquel Timoteo el fuego de Dios se había apagado. Pero es necesario que la llama de hoy sea eficaz, que la llama de hoy sea ferviente, porque solo es posible, no por nosotros, no porque usted vaya a la iglesia pentecostal, no porque usted vaya a la iglesia o sea cristiano, no. Dice: si hay algo eficaz en nosotros, es porque un día también descendió fuego del cielo sobre nuestra vida. Y un día también hablaste en otras lenguas según el Espíritu te daba que hablase. Y hoy simplemente eres un apartado en una silla, en una banca. ¿Dónde está tu servicio? ¿Dónde está tu amor por servirle a Dios? ¿Dónde está tu pasión por amar las cosas de Dios, cueste lo que cueste? Y si yo te hago la pregunta en esta mañana: ¿en qué lugar de tu vida tienes puesto a Dios? ¿En qué parte de tu vida lo tienes a Él?
Hay algo que no se puede ser recóndito, que solo es posible por la acción del Espíritu, de la capacidad y el poder del actuar. Hay quienes llevan meses sin hablar en nuevas lenguas y les es lo mismo. Hay quienes no sienten a Dios en el corazón y no le prestan atención. Hay quienes recuerdan, Pablo le dice a Timoteo, acuérdate que eso no viene de ti. Eso viene de una generación atrás, de tu abuela, de tu madre. Y estoy seguro que en ti también se predica. En ti también se ha hablado de esta palabra. Hoy es necesario que usted haga un alto en el camino y recuerde dónde está lo que se te entregó. ¿Qué clase de cristiano eres? ¿Qué clase de creyente te has convertido? Cuidado con ser un creyente opositor. Cuidado con ser un creyente divisionista. Cuidado con ser un creyente que se apaga las cosas. Cuidado con ser un creyente que no sirve pronto para estar en apoyo a la congregación. Pablo le dice a Timoteo, acuérdate que tú fuiste llamado para predicar y que dentro de ti hay algo que permanece. Y Dios nos ha llamado porque siendo nosotros pecadores, siendo nosotros indignos, siendo nosotros los hombres que no éramos dignos de esta gloria, pero un día se nos llamó, un día nos recogió, un día nos trajo y nos lavó, un día nos rescató del pecado y hoy nos ha dado vida nueva. Esa fe auténtica, esa fe que no se cambia, esa fe que no es una faceta dentro de la vida, esa fe que habitaba ya en el interior, que habitaba en la intimidad de dos mujeres que directamente estaban vinculadas con él. Pablo se refiere a su abuela, a su madre y dice, aún también contigo. Se entiende que la fe no es una herencia. De manera que si Loida y Eunice tuvieron que creer, así también Pablo tuvo que hacerlo. Porque era una generación que iba y avanzaba y crecía y se practicaba la palabra. Pero hoy las cosas pueden que haya cambiado. Hoy puede que las circunstancias de tu vida, hermano, puedan comprender la clase de creyente en la que Dios nos ha llamado. ¿Y sabe qué dice la palabra? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de quién, de tus padres, de tu familia. No te avergüences de dar testimonio de quién. Dice el texto 8. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice, que soy preso, sino participa en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. ¿A alguien le ha tocado sufrir en este evangelio? Porque si le ha tocado sufrir, déjeme decirle, bienaventurado seas, porque por causa de este evangelio él dijo, el que quiera seguir en pos de mí, agarre la cruz y camine conmigo. Pero le dice, Timoteo, yo sé lo que estás viviendo. Timoteo, yo sé por lo que estás pasando. Han hecho que todo se apague, que no tenga más ganas de caminar. Timoteo,
Yo te invito a que recuerdes aquel momento cuando amaste a Dios. Aquel momento cuando Dios te llamó y te fue dotado con el Espíritu Santo. Y predicabas con autoridad. Predicabas con poder. Hablabas y la gente se arrepentía. Timoteo, acuérdate que es necesario que avives el fuego de Dios que está en tu vida. Yo quiero decirte en esta mañana, iglesia, tú sabes por lo que te ha tocado pasar. Tú sabes por lo que te ha tocado vivir. Pero yo quiero decirte algo. Acuérdate que sobre ti ha puesto la fe no fingida. Sobre ti se ha puesto la fe que no se opaca. Y si hay alguien en esta mañana que su vida esté con ese carbón escarchado, que no se sabe si está prendido o apagado, ¿por qué no le puede decir: Espíritu Santo, por qué no vienes y soplas? ¿Por qué no soplas una vez más? Yo no sé si hay alguien en esta mañana que quiera decirle: Señor, vuelve a soplar. Vuelve a soplar dentro de mi vida. Yo quiero volver a ese primer amor. Yo quiero volver a tener ese avivamiento que perdura. Quizás en mi vida se ha opacado. Quizás en tu vida se ha acabado. Quizás los problemas, quizás las dificultades. ¿O por qué no decirle: yo quiero saber qué es ese fuego? Yo quiero sentir que es ese hablar en lenguas. Yo quiero comprender que dentro de mí haya algo que tenga autoridad y poder. Yo te quiero decir, mi hermano, acuérdate por la memoria del primer día en que conociste a Dios. Acuérdate cuando te enamoraste de Él. Acuérdate cuando eras apasionado. Acuérdate cuando le servías con todas tus fuerzas. Acuérdate cuando eras el pionero de la iglesia. Acuérdate que es necesario que avives la llama que hay en ti por la imposición de las manos. Yo le invito a que esté sobre sus pies. Pero ahora les digo la otra faceta del texto. Pablo escribía a Timoteo: Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con una limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. ¿Sabe dónde fueron escritas esas palabras? Allá en la cárcel estaba el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo. Yo no sé en qué faceta te puedes usted acordar de Dios en esta mañana. Yo no sé qué tan preso puedas estar en tu vida, pero que tú puedas por un momento reconocer, por un momento, querido hermano, de que las circunstancias se pueden cambiar no por nosotros, sino por el poder y el mover del Espíritu Santo en tu vida y en tu corazón. ¿Qué puedes comprender? ¿Qué puedes hablar? Que todavía el Espíritu Santo es real.
todavía se habla de avivamiento. Hermanos, todavía se habla de milagros. Todavía se habla de gracia y de poder. Y yo no sé si alguno en esta mañana pudiera acercarse en esta hora al Señor, de venir a este lugar y decirle: Señor, yo me acuerdo. Hay algunos que viven del recuerdo. Yo me acuerdo cuando cantaba. Yo me acuerdo cuando predicaba. Yo me acuerdo cuando oraba, cuando buscaba. Y solo hay recuerdos. Déjeme terminar con esto. Una vez Nehemías se cansó de predicar de Dios. Tanto así que le dijo: Señor, ya no predicaré más en tu nombre. Estoy cansado que se vitupere por causa de ti. No volveré a predicar más en tu palabra. No hablaré más. Aquí está, Señor, la palabra. No volveré a predicar más de tu nombre, porque he sido azotado, he sido vituperado, he sido maltratado por causa del bendito evangelio. Y el profeta Nehemías se fue. Pero cuando iba a lo lejos del camino, se devolvió con una lágrima dentro de sus ojos. Y el Señor le dice: ¿qué pasa, Nehemías? ¿Acaso no dijiste que no ibas a hablar más en mi nombre? Nehemías le dice: sí, Señor, pero es que dentro de mi vida, pero es que dentro de mí hay algo que no se puede, Señor, sostener. Dentro de mí hay una llama encendida que no se puede apagar. Váyase usted a la iglesia, al mundo, a ver si se puede olvidar de Dios. Vete de la iglesia y hacer las cosas del mundo, a ver si te puedes olvidar de lo que Dios te ha dado. A ver si puedes arrancar lo que tienes dentro de tu vida. A ver si te arranca lo que un día se te enseñó, lo que un día se te habló, lo que un día tus padres te enseñaron, lo que un día la iglesia te enseñó. ¿Te puedes arrancar eso del corazón? ¿Por qué no le dices al Señor en esta mañana: yo quiero volver al primer amor? Yo quiero volver, Señor, a que sea predicado y encendida esta llama dentro de mí. ¿Hay alguien que quiera venir a este lugar? Vamos a orar. Cierre sus ojos. Levante tus manos al cielo y dile: Señor, no me he podido olvidar. No me he podido, Señor, olvidar, Señor, de las cosas que he creído. No me puedo olvidar, Señor, de lo que un día se me infundó. ¿Por qué no te levantas? Que el Señor te está diciendo, por lo cual te aconsejo, hermano de Chacua, de Pablo Neruda, que avives el fuego del don de Dios que está dentro de tu vida. Que el Espíritu Santo en esta mañana vuelva y sople como ese viento recio en el aposento alto, para que levante de ti un servidor que no se avergüence de lo que se te fue predicado. Soberano Jesús maravilloso.